Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Buenos días. Amén, amén. Falta ánimo. Tienen hambre. Vamos a estar Juan 21, 15 al 19, sirviendo con propósito divino. Mira lo que dice la palabra de Dios. Cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. En verdad te digo que cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejos, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevarán donde no quieras. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo: sígame. Señor y Espíritu Santo, guíanos con tu palabra, confróntanos con tu palabra, tráenos consuelo con tu palabra y creemos en tu palabra. Tiene vida, Señor. Que nosotros podemos captar eso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, hermanos, nuestro pasaje de hoy, vemos una interacción bien interesante entre Jesús y Pedro. Ahora, Pedro puede ser descrito como impulsivo. Ok, ustedes conocen al apóstol Pedro, ¿no? Es un poquito impulsivo. Dame un ejemplo. Cortó la oreja de Malco. Eso es impulsivo. Dijo que nunca negaría a Jesús. Él le preguntó, cuando él vio a Jesús caminando sobre el agua: ¿puedo ir contigo? Es impulsivo. Y empezó a caminar sobre el agua. ¿Y qué pasó? Se hundió. Y Jesús los rescató. Es un hombre descrito como impulsivo. Ahora, y eso es importante para nosotros en lo que vamos a ver hoy día. Pero para entender un poquito más del Pedro tenía un hermano menor llamado Andrés. Y fue Andrés que presentó Pedro a Jesús. Su padre se llamaba Juan y nunca se menciona a su madre. Él nació en Bethsaida, cerca de Galilea. Se entrenó como pescador y según Lucas 5, 8 a 10, no tiene que ir, trabajaba con Santiago, su hermano, y el padre de ellos como pescador. Ahora, cuando Jesús conoció a Pedro, él siempre lo llama Simón. Pero él dijo: acá está Simón, y cambió su nombre a Cefas, que significa roca o piedra. Y lo conocemos como Pedro. Todos nosotros lo conocemos como Pedro. Pero Jesús se refería principalmente a él como Simón. Y se le dio la tarea de ser pescador de hombres. Eso fue la tarea que Jesús le dio desde el inicio. Pescador de hombre. Ahora, yo quiero que ustedes vean, cuando Dios llama, Él va a equipar. No importa todo lo que pasó en medio de eso. Cuando Él llama, Él va a equipar. Pedro era el representante de todo el grupo de los discípulos, apóstoles, y parte del círculo íntimo de Jesús. Fue Pedro quien respondió a la pregunta de Jesús a los discípulos: ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le contestó a Pedro: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Ahora vimos en nuestro pasaje es Juan, el papá es Juan, y en este versículo es Jonás. No sé si tenía varios nombres su papá. Dice: porque esto no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y
Continúa diciendo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro fue el primer líder de la iglesia primitiva y el autor de 2 libros en el Nuevo Testamento con su nombre. Y antes de que Pedro fuera conocido como el padre de la iglesia primitiva, él tuvo un tiempo bien difícil antes y después de la resurrección de Jesús. Como lo sabemos, lo negó 3 veces. Porque temían a los hombres y era débil espiritualmente. Y esa debilidad se manifestó en que no pudo mantenerse despierto para orar antes de la captura de Jesús. En Lucas 22:31, no tiene que ir, Satanás pidió permiso para sacudir a Pedro como trigo, lo cual fue permitido, ojo. Pero Lucas 22:32, Jesús lo protegió y permitió ese fracaso para que más tarde podía ser una fortaleza a la iglesia. Entonces todos los fracasos de Pedro y su naturaleza impulsiva lo convirtió en una roca para la iglesia primitiva. Y sin embargo, antes de esa verdad, él tuvo que ser restaurado del pecado de negar a Jesús. Jesús no simplemente dice, vete, pastorea la iglesia. No, él tuvo que ser restaurado de su pecado antes de seguir adelante. Y aquí es donde nos encontramos hoy día. Jesús restaurando a Pedro. Y si recordamos, Pedro dijo delante de todos los discípulos, yo nunca negaría a Jesús. Y ahora estaba a punto de ser restaurada delante de esos mismos discípulos al ministerio público. Y esta historia debería animar nuestros corazones, porque como Pablo lo dijo en 1 Corintios 1:27, Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Pedro, una vez más, impulsivo, pescador, no era de alta clase. Pero ¿qué pasó? Dios lo usó como piedra para la iglesia primitiva. Porque Dios usa a las personas débiles para su gloria. Eso es lo que dice la palabra. Yo no lo digo, la palabra lo dice. Entonces, el primer punto que yo quiero destacar es la restauración de Pedro en versículo 15 a 17. Y para entender esos versículos tenemos que entenderlo con la traición de Pedro de negarlo en capítulo 18. Ahora, Pedro nunca entregó a Jesús a las autoridades religiosas como Judas, pero lo negó para que no sufriera. Y cuando yo digo lo negó, imagínense los que son casados y dicen, yo no estoy casado con él o ella. Eso es fuerte. Yo no conozco a esta persona. Es fuerte lo que él hizo. Él rechazó públicamente a Jesús. Pedro rompió el mayor mandamiento. ¿Cuál es el mayor mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todo tu mente. Cuando negó a Jesús, no fue un pecado menor. Y si recordamos, Pedro fue el más vocal de los discípulos en su dedicación hacia Jesús. Vamos a tomarlo de esta forma. Me voy a casar, un joven acá tiene interés en una chica, me voy a casar con ella, y ella espera 10 años para casarse. ¿Él se quiere casar con ella? No. Pero es vocal, sí, me voy a casar, pero nunca se casa. La mujer se va a sentir decepcionada. Y mira lo que Pedro está haciendo. Él está clamando, yo jamás voy a negar a Jesús. Juan 13, 37 al 38, por favor. El Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 37 al 38. Mira lo que dijo Pedro. Pedro con toda su valentía. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Las palabras de él. Y Jesús le respondió,
¿tú darás mi vida por mí? En verdad te digo que no cantará el gallo si que antes me hayas negado 3 veces. Vamos a Mateo 26:33, por favor. Mateo 26:33. Dice la palabra de Dios en Mateo 26. Pedro les respondió: aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Tenía valentía. Él tenía valentía para decir, él iba a hacer todo por Cristo, pero finalmente lo negó, lo abandonó. Entonces leemos, vamos a regresar a nuestro pasaje. Leemos en el versículo 15, cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Ahora, este versículo nunca indica que los 6 apóstoles dejaron solo a Jesús y a Pedro, para que ellos pudieran tener una conversación privada, porque hay algunos teólogos que dicen eso, pero el texto no da a entender eso. Parece que ellos estaban presentes. Todos los apóstoles, los 6 de ellos, más Pedro, 7, estaban presentes, lo cual tiene sentido. ¿Por qué? Porque Pedro hizo su afirmación que él nunca iba a negar a Jesús. Él jamás lo iba a abandonar en frente de los discípulos. Entonces tenía que ser restaurado delante de los discípulos también. Y déjame decirte, eso es algo de suma importancia. Si nosotros leemos 1 Timoteo capítulo 5, no tiene que ir. Cuando los pastores continúan en el pecado, ¿tú sabes lo que dice 1 Timoteo? Tienen que presentarse en frente de la iglesia. Tienen que presentarse sí o sí. Porque la vida de pastor es pública, en un sentido. Y cuando está pecando, él tiene que presentarse públicamente. Si yo digo una herejía públicamente, no es para corregirse en privado. Tiene que ser corregido públicamente. Pedro hizo su declaración públicamente. Entonces tiene que ser restaurado públicamente. Jesús le preguntó si Pedro lo amaba más que estos. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo más que estos? Ahora, los teólogos dicen, él estaba hablando de su equipo de pescar, porque regresó a su trabajo antiguo. Otros dicen que estaba hablando de los discípulos que estaban presentes. Y otros dicen que simplemente estaba hablando de todo en general. Yo creo que es todo en general. Él tenía que amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces el sentido de la pregunta de Jesús a Pedro era preguntarle si lo amaba sobre todas las cosas. Y esta pregunta es fundamental para Pedro y para nosotros, porque todo nuestro servicio a Dios fluye del amor a Él. Yo lo voy a repetir. Todo nuestro servicio a Dios fluye del amor a Él. No lo hacemos porque tenemos que hacerlos. Lo hacemos para la gloria de Dios. Lo hacemos para la gloria de Dios. Nadie, ninguno de los padres, se quiere levantar a las 2 de la mañana para atender a sus hijos, sus bebés. Pero lo hacen por amor. Y déjame decirse, esos niños ni se dan cuenta. Pero esos padres se levantan por amor a servir a sus hijos. Nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados a servirle simplemente porque le amamos. Nada más y nada menos. Entonces, una persona transformada a través del evangelio va a ser marcado por un amor por Dios en la obediencia. Tú vas a obedecer porque tú vas a obedecer. Tú no vas a obedecer o desobedecer porque alguien a tu costado hizo A, B, C o D. No lo hace. Tú lo haces al Señor. Y nosotros nos olvidamos ese principio. Nos olvidamos. Vamos a Juan 15:10, por favor. Juan 15:10. Dice la palabra de Dios:
Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo los he guardado, los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. ¿Cuál es la ilustración de Jesús para nuestra obediencia? Su obediencia al Padre. Nada más y nada menos. Como yo amo a mi Padre y lo obedezco, ustedes también deberían amar y obedecer. No se puede desligar los dos. Ahí está el detalle. No se puede desligar el amor de obedecer. Yo no puedo desligar el arma del cuerpo, porque ¿qué pasa cuando desligamos el arma del cuerpo? Muere la persona. Cuando una persona dice que ama a Dios, pero no quiere obedecer, me está diciendo que no tiene vida espiritual y no hay amor por Dios. Entonces Pedro le respondió en versículo 15, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Ahora, hay una diferencia en el uso de la palabra amor. Jesús menciona amor y Pedro menciona amor. Ahora, Jesús usa la palabra agapeo, que significa tener un gran efecto o lealtad hacia Dios, Jesús activamente. Somos activamente leales, un gran afecto por Jesús. Pedro respondió con la palabra fileo, que significa tener afecto, pero puede ser visto como un nivel menos en comparación a la palabra que Jesús usó. Entonces, las dos palabras pueden ser usadas indistintamente. Se pueden utilizar en la iglesia y en la palabra de Dios, y aún en Juan se usa así. Pero creo que Pedro usó esa palabra porque estaba plenamente consciente de sus fallas. Eso porque yo creo que él usó esa palabra. Su orgullo estaba destruido y no podía soportar decir que amaba con ese amor más fuerte, sabiendo que ha fracasado tan fuerte en negar a Jesús. Ahora, el punto es que el amor por Jesús debe ser demostrado por la obediencia a su llamado y servicio a Él, demostrada en la iglesia. ¿Me amas? Sí, sirve la iglesia. Y sin embargo, Pedro le dijo a Jesús, tú sabes que te amo, porque él sabía que Jesús era omnisciente. Él no podía apelar a nada más que la omnisciencia de Jesús. Él no podía apelar a nada más, porque no podía apelar a sus acciones. Eso ya lo demostró, que no podía apelar a eso. Él tenía que apelar a la omnisciencia de Jesús, porque él ya sabía que lo negó grandemente, ha fracasado a su Señor. Así que Jesús en ese momento lo perdonó y lo restituyó entre los discípulos, porque era una manera de servir libremente a la iglesia futura. Él no podía servir la iglesia si Jesús no lo perdona y restablece de nuevo dentro de la iglesia, del cuerpo. ¿Qué pasaría en realidad? Bueno, la iglesia se iba a formar en el día Pentecostés. Entonces, y esto es algo que tendemos a olvidar. La restauración es clave de la corrección. La restauración es clave a la corrección, la reprensión o sacando a alguien de la iglesia. Muchos de nosotros tratamos de evitar la corrección y simplemente buscamos otras iglesias. Pero olvidamos que nuestros pecados nos proceden. Si tú vas acá, tus pecados te van a seguir a otra iglesia, a otro país. Si te divorcias, te va a seguir a otra pareja. Va a ser igual. No importa, tú no puedes escaparte de tus pecados. Tú tienes dos opciones: arrepentirte y cambiar y confiar en Jesús. Entonces, Jesús no solo lo perdonó, reinstituyó, sino que también lo comisionó diciéndole: apacienta mis corderos. Apacentar significa pastorear, atender, alimentar. Ahí está el trabajo del pastor. Lo voy a repetir: pastorear, atender y alimentar. Ese es el trabajo del pastor. Y en este versículo dice corderos, y en el griego tiene la idea de nuevos creyentes.
en la fe. Y en el versículo 17 tenemos la misma pregunta. Yo creo que es 16. Y Pedro responde de la misma manera. Entonces Jesús lo envía de nuevo, vamos a decir, diciendo, pastorea mis ovejas. Qué tan interesante lo que Jesús le pide a él. Pastorea mis ovejas, que significa cuidar de forma pastorear. Caminar con ellos, corregirlos, guiarlos a pasto verdes, a agua limpia, protegerlo de lobos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el versículo también, yo creo que es 18, Jesús dice, pastorea mis ovejas. Y Pedro respondió igual. Si tú sabes, Señor, tú sabes que te quiero, tú sabes. Y después Jesús lo comisionó de nuevo diciendo, apacienta mis ovejas, una vez más, que significa darle alimento espiritual. Ahora, algunos dicen que Pedro se entristeció porque en la tercera pregunta de Jesús, él en vez de usar la palabra agapeo, usa el otro palabra menor, fileo. Eso es lo que ellos dicen. Yo simplemente creo que Jesús se entristeció porque le preguntó 3 veces. Nada más y nada menos. Él tenía que decirle por 3 veces que sí lo amaba. Ahora, la diferencia ahora es que Pedro confió. Eso fue, en la última vez, Pedro confió en su fuerza. Y en su fuerza, ¿qué pasó? Fracasó. Lo negó 3 veces. Ahora él entendió que solo podía confiar y amar en Jesús, en el poder de Dios. Y ahora en ese poder él podría tener éxito en su tarea de pastorear a las ovejas. Y eso es una gran lección para nosotros, porque muchas veces confiamos en nuestras fuerzas para vivir la vida cristiana. O sea, eso no me da libertad para hacer lo que yo quiero hacer, o simplemente sentarme y esperar que Dios haga todo. No, estamos llamados a obedecer, ya lo vimos. Pero muchos de nosotros simplemente confiamos en nosotros mismos, en nuestros dones, en vez de buscar a Dios. No nos damos cuenta por nuestras palabras que no estamos confiando en Dios. Decimos cosas así: voy a salvar mi matrimonio. Yo he escuchado eso varias veces. Yo voy a salvar mi matrimonio. ¿En serio? Yo escucho personas, yo voy a ser ingeniero, médico. Eso es lo que dicen. Oh, interesante. Le preguntaste a Dios. Yo escucho personas decir, yo voy a tener éxito. Ok. Pedro hizo todo lo que él hizo en su propia cuenta y fracasó por su propia cuenta. Pero ahora, cuando confió en Cristo, en el poder del Espíritu Santo, se convirtió en un instrumento útil en las manos de Dios. Nunca vamos a ser útiles en las manos de Dios si no nos sometemos a Dios. Y eso es algo que nos cuesta en la práctica, porque en las palabras todo hablamos lindo. Pero en la práctica nos olvidamos que depende de Dios y no de nosotros. Ahora, observa que Jesús le dio a Pedro 3 oportunidades para expresar su amor. 3 oportunidades. Y le encargó 3 veces para que pastorea las ovejas. Ahora, también note, que el amor de Pedro por Jesús debía ser expresado en el cuidado del rebaño. Él tenía un trabajo. Él tenía que predicar la palabra, orar por ellos, aconsejar las ovejas, proteger las ovejas, etcétera, etcétera, etcétera. Él tenía un trabajo bien específico. Ahora, si Pedro quería regresar a ser pescador, estaba desobedeciendo. Y él no podía hacer eso. Él ya tenía un trabajo bien específico y tenía que cumplirlo. Pero por último, debo resaltar que cada vez que Jesús comisionó a Pedro, yo quiero que ustedes noten eso, Jesús
se refirió a las ovejas como sus ovejas. Yo quiero que ustedes vean eso. Apacienta mis ovejas, mis corderos. ¿Son las ovejas de Pedro? Yo lo voy a repetir. ¿Son las ovejas de Pedro? No. ¿Las ovejas en esa iglesia son mis ovejas? No. ¿Por qué él dice, apacienta mis ovejas? Porque él pagó por ellas. Él pagó por ellas. Yo no pagué por esas ovejas. Pedro no pagó por las ovejas. Fue Jesús que pagó con su sangre. Entonces, él envía a Pedro para cuidar a las ovejas que él compró. Eso porque yo digo con tan claridad, y a veces somos un poquito firmes, porque yo tengo que rendir cuenta al Señor por las ovejas. Y no es un trabajo que debemos tomar a la ligera. No lo aceptamos afuera en el mundo. Padres con hijos, profesores con sus estudiantes, jefes con sus trabajadores. Ellos tienen que respetar y cuidar sus trabajadores y muchas veces abusan. Y hay instituciones, mejor dicho, que ayudan a esas personas. Pero en la iglesia, Pedro tiene el trabajo de seguir y cuidar y supervisar las ovejas de Cristo expresada en una iglesia local. Jesús pagó por ellos, no Pedro ni mi persona. Entonces, en orden de que Pedro fuera usado para la iglesia primitiva, él tuvo que ser restaurado a Cristo. Y dame cita algo sobre los pastores. Los pastores tienen la responsabilidad de orar, pastorear y guiar. Pero yo quiero que ustedes vean, los pastores tienen que rendir cuenta al gran pastor. Tienen que rendir cuenta al gran pastor. Y muchos de nosotros no queremos escuchar eso. Lo aceptamos afuera, pero no lo aceptamos adentro de la iglesia. Y hay pastores que están haciendo un desastre y las ovejas se quedan. Se quedan cuando sus pastores están totalmente mal. Y eso está mal. Y hay ovejas que se quieren ir, que no deberían irse. Encontramos todo en la iglesia. Pero finalmente, ¿quién es el gran pastor? Jesús. Entonces, yo quiero que ustedes vean, tenemos el gran pastor diciendo a sus apóstoles que pastorean la nueva iglesia para continuar la obra de él. Que me lleva al segundo punto. El sufrimiento profetizado. Versículos 18 y 19. Ahora Jesús lo había perdonado, reinstalado y comisionado delante de los 6 apóstoles. Pero Pedro estaba listo ahora para escuchar lo que venía en el versículo 18, que era fuerte. Entonces ya Jesús, Pedro está ahí, está con todos los apóstoles, ahí está, todo tranquilo, reinstalado, perdonado, comisionado, con un propósito. Y mira lo que dice Jesús en versículo 18. En verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando sea viejos extenderías las manos y otro te vistirá y te llevará a donde no quieras. Por última vez en el Evangelio de Juan, él dice, en verdad te digo, que en griego significa amén, amén. Y cada vez que vemos esas palabras, que yo creo que hay como 25 en el Evangelio de Juan, significa que Jesús estaba a punto de decir algo divinamente importante. Y el versículo 18 es una profecía con 3 comparaciones. Jóvenes con mayores, vistiéndote y haciendo que otro te viste, caminando con tus propias fuerzas y otras personas caminándote. Esas es las comparaciones que vemos. Pero la idea de ser joven implicaba ser líder, libre, vamos a decir dicho, libre de servir, hacer lo que tú querías. Pero eres hijo de Dios, entonces hacer lo que Él quería para el Señor,
para glorificar al Señor. Y él sabía su propósito era trabajar, pastorear las ovejas. En comparación, la ilustración de la vejez, donde otras personas te cuidan de ti y te llevan donde necesitas ir, Pedro estaba escuchando que sería martirizado por causa de Cristo. Palabras fuertes. Palabras fuertes. Yo quiero que ustedes captan, Pedro sabía que iba a morir. ¿Cómo? Porque Jesús lo dijo, extenderá las manos y otra vez te vestirán y te llevará donde no quieras. Pedro iba a tener una horrible muerte. Él iba a ser crucificado. Ahora, lo negó 3 veces, pero en esta crucificación de Pedro, él iba a soportar y pararse firme en la gracia de Dios. Porque el Espíritu Santo le dio la fuerza. Y en el versículo 19, Juan nos dio un comentario del versículo 18. Y esto dijo cuando, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y esa es una gran manera de animar a un nuevo pastor. ¿Sí o no? Amén, va a empezar la obra, tú vas a morir. Ese es ánimo para todos los pastores. Nadie dice cuando tú vienes al pastoreado, todo va a ir bien. No todo va a ir bien, te lo digo ahora. Y déjame decirte, Pedro escuchó eso y vivió 3 décadas sabiendo eso. Qué interesante, ¿no? 3 décadas sabiendo que iba a morir. Y aún así, él vivió cada día como era el último. Él sabía que seguir a Cristo tenía un costo. Porque Jesús lo dijo en Mateo 10, 38 al 39. Vamos a leer ese pasaje. Mateo 10, 38 al 39. Yo creo que el pastor Ángel lo mencionó, o Lucas, porque se encuentra en varios de los evangelios. Dice en Mateo 10, 38 al 39, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por causa de mí, ¿qué? La hallará. Ahí está. Una vez más, Pedro esperó 3 décadas sabiendo que iba a morir, pero siguió sirviendo fielmente hasta el último. Pedro es conocido como el padre de la iglesia en Jerusalén, pero cuando lo encarcelado, él se escapó. Y él con Pablo murieron debajo del emperador Nero. Ellos tomaron y capturaron a Pedro, fue crucificado, y por no ser crucificado como su Señor le dijo, por favor, yo quiero colgarme boca abajo, cabeza abajo, porque no soy digno de morir como mi Señor. Y así murió. Entonces, con esa información que Jesús le dio, tú vas a morir. Él le dice con todo gozo, sígame. Sígame. Palabras fuertes. Palabras profundas. Nosotros no sabemos el costo de algo hasta que en realidad estamos en medio de. Nosotros no sabemos el costo del matrimonio hasta que estamos en medio de. No sabemos el costo de los hijos hasta que tenemos esos hijos. Y muchos de nosotros no sabemos el costo de seguir a Jesús porque no hemos rendido todo a Él. Eso es la realidad. Él le dijo, sígame. Le ordenó, sígame. Y tú sabes lo que Él hizo. Tomó su cruz y lo siguió. Siguió a Jesús sabiendo lo que sabía. Y esa es la vida de un creyente. Para seguir a Jesús. Y eso es lo que vemos en este pasaje. Es algo único lo que vemos. El papel de un pastor, el costo de seguir a Cristo y el papel de las ovejas para tener una dieta saludable de la palabra de Dios bajo el cuidado de un pastor local. Yo digo pastor local porque yo no creo que John MacArthur es mi pastor. Yo no creo que Miguel Núñez es mi pastor.
y no son mis pastores. Yo no soy pastor de todas las ovejas en el mundo. Eso es Cristo. Yo soy pastor de una iglesia local. Entonces acá estamos viendo trabajos bien específicos. Y yo necesito decir todo esto porque yo creo que muchas ovejas han sido inoculados contra pastores e iglesias bíblicas. Ya estamos tan acostumbrados a malas iglesias que eso es lo que esperamos. En lugar de someterse en un pastor que se preocupa por ti, que sea fiel a la palabra, prefieres a someterse a un pastor que no le importa. Buscar una iglesia que se acomoda a nuestras, vamos a decir, necesidades. En vez de predicar la gracia, el pecado, el infierno, la necesidad de la sangre de Cristo, la santidad, administrando disciplina cuando sea necesario, hemos optado por las actividades, el evangelio de prosperidad y ser servidos. Eso es lo que nosotros encontramos en muchas iglesias, incluyendo esta. Hermanos, la vida cristiana no se trata de nosotros. No se trata de nosotros, como Juan dijo en verso 19, de glorificar a Dios. Estamos llamados a glorificar a Dios. Y la única manera de glorificar a Dios es ser fiel al llamado de servirle. No sería, mira, yo creo que ustedes entiendan, no será el llamado más popular según el mundo, pero seguirle a nuestro Creador es el propósito que Él tiene para nosotros. Entonces, ¿qué significa todo eso para hoy día? Para esta iglesia local. A medida que nosotros nos acercamos al final de este libro glorioso, no debemos minimizar el llamado que Jesús hizo a Pedro para que le siguiera y el llamado de cuidar a las ovejas. Sé que todos los hombres aquí en esta iglesia no van a ser pastores, pero todos son pastores, eventualmente van a ser pastores de sus hogares. Yo sé que todas las mujeres aquí no van a ser maestras, pero todas las mujeres van a ser maestras en sus hogares. Y también va a enseñar a otras mujeres. Entonces es un recordatorio para Pastor Ángel, en mi persona, el alto llamado de nuestras vidas en cuidar y alimentar a las ovejas con la palabra. Nada más y nada menos. Porque todos estamos llamados a seguir a nuestro Señor. Todos estamos llamados a tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos para servirle a través de una iglesia local. Todos. Una iglesia bíblica vives y proclama la luz de Jesucristo. Y no es para entretener cabras. ¿Tú sabes cuántas personas me están acercando a mi persona? La iglesia no es para incrédulos. Lo digo de nuevo, la iglesia no es para incrédulos. ¿Qué dice? ¿Apacienta qué? Mis ovejas. La iglesia es para las ovejas de Jesús. La iglesia no existe para los incrédulos. Actividades para atraer a los incrédulos no funcionan. ¿Tú sabes por qué no funciona? Porque Dios nunca fue la razón por qué entraron a la iglesia. Apacienta mis ovejas. No dice apacienta las cabras. No dice eso. Entonces, nosotros tenemos que captar lo que significa y lo que está diciendo Pedro. Nuestro llamado es ir y a predicar el evangelio a todas las personas, a ser discípulos. Y cuando Dios hace discípulos a través de ustedes predicando el evangelio, traerlo a la iglesia. Eso es lo que debería ser, pero ¿qué hacemos? Ven a la iglesia para escuchar el evangelio. No, tú debes predicar el evangelio. Apaciente a mis ovejas. No dice apaciente cabras. Nunca dice eso. Y yo sé que eso suena fuerte, pero eso es la realidad de lo que Jesús está diciendo. Entonces, en vez de buscar una iglesia que se acomoda a tus necesidades, busca una iglesia que se acerca más a la palabra de Dios. Busca una iglesia que se ajusta a la
palabra. Y ninguna iglesia es perfecta. Déjame decirte eso ahora. No hay iglesia perfecta. Hay muchas imperfecciones en esta iglesia. Pero Dios es el centro de esta iglesia. El mandato de pastorear no solo para los pastores. Los hombres y las mujeres maduros deberían pastorear a los nuevos en la fe. Los padres deberían pastorear a sus familias, a sus hijos. Las madres, debajo de la autoridad de su padre como cabeza, deberían pastorear a sus hijos. Nosotros de todo estamos llamados a cuidarnos unos a los otros. ¿Para qué? Para que nosotros nos acercamos a la mente de Cristo. Es el propósito. Y cuando nosotros nos acercamos a la mente de Cristo, ¿tú sabes lo que va a seguir nuestra práctica? Así. Nos va a seguir tan fácil nuestra práctica porque tenemos la mente de nuestro Salvador. Y esa mente de nuestro Salvador viene de un corazón transformado. Yo me recuerdo cuando estaba en el parque con mis hijos, cuando eran pequeños. Y mi esposa y yo empezamos a caminar. Ellos hicieron su berrinche. No quiero ir. Pero cuando empezamos a caminar, ¿tú sabes lo que ellos hicieron? Así mismo, sin duda. Ellos nos siguieron así, 1, 2 y 3. Los que aman a Dios los siguen sin compromiso, para la gloria de Él. Y yo quiero que ustedes entiendan algo. Todos estamos llamados a una vida de servicio basado en la palabra de Dios. Y déjame decirte, por ser obediente a la palabra de Dios, estamos garantizados a una vida difícil. Lo repito, por ser verdaderos y pararnos en convicciones en este libro, nuestra vida va a ser difícil. Ahora, ¿tú sabes por qué la iglesia no impacta a comunidades? Y muchas veces somos ignorados por el mundo. ¿Tú sabes por qué? Es porque hemos comprometido la palabra de Dios. Ya no tenemos convicciones, sino vivimos por conveniencias. Ya no vivimos en santidad, sino en comodidad. Ya no somos hombres y mujeres de integridad que buscan la pureza, somos mundanos. Y algunas iglesias han abrazado prácticas del mundo que en realidad deja al mundo confundido. ¿Esa es la iglesia? Y muchas iglesias han sacado a Cristo la cruz porque no quieren ofender. El teólogo John Stott lo dijo de esta manera: nadie se opone o persigue a la iglesia porque realmente no hay nada a oponer o perseguir. Si mantuviéramos los altos estándares morales de Jesús, de honestidad, de integridad incorruptibles, pureza antes del matrimonio y fidelidad en él, y de amor costoso y sacrificial, entonces habría un clamor público de que la iglesia había regresado al puritanismo. Nosotros no somos visto alto en el mundo porque somos igual que el mundo. Seguir a Jesús significa negarte a ti mismo. Y si realmente hemos sido llamados por el gran pastor, todos estamos llamados a servir a la iglesia local sin excepción. Sin excepción. Ahora pregúntate, ¿cómo estás sirviendo a Dios a través de la iglesia? ¿Cómo estás sirviendo a Dios a través de la iglesia? Porque para algunos significa solo servirte a ti mismo, viniendo a la iglesia y cumpliendo para cumplir, pero no cumpliendo para hacerlo para la gloria de Dios. Entonces, cuando vivimos para Cristo, de acuerdo con nuestras convicciones bíblicas, el hombre y la mujer se va a someter a la palabra de Dios y van a ser marcados como enemigo del mundo y del diablo. El mundo va a amar la iglesia y el mundo ama muchas iglesias.
Siempre y cuando ellos son como ellos. Siempre y cuando. Cuando la iglesia abraza la cultura, cuando no predicamos la santidad, el pecado, el infierno, etcétera, 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 el mundo nos va a abrazar. Seremos aceptados por la sociedad y nadie quiere ser rechazado. ¿Quién le gusta ser rechazado? Absolutamente nadie. Entonces, muchas veces la iglesia cae en la trampa de buscar la aprobación de la sociedad. Pero mientras nosotros marchemos en sus ideas, nos van a aceptar. El momento que decimos algo en contra de su filosofía, nos van a rechazar al toque. Entonces, cuando uno de nosotros hemos sido seleccionados por Dios, pagados por Cristo y transformados por el Espíritu Santo, somos radicales. No hay otra forma de decirlo. Y todos tenemos diferentes dones, dame decirlo ahora, y nunca debemos compararnos con los demás. Jamás. Nunca debo compararme con Pastor Eddie, con Pastor Ángel, con el hermano Benny, con Elías. Nunca debería compararme, porque cada uno de nosotros tenemos diferentes dones. Y todos son útiles para la gloria de Dios y la edificación de la iglesia. Y yo termino con esto. Si tú no tienes el gran pastor, si no te ha llamado, tu duda de tu salvación significa que tú sirves al diablo. No hay otra forma. Las palabras de Jesús siguen siendo revelantes hoy en día. Síganlo. Los que acá no dudan de su fe, síganlo. Porque la única manera de seguirlo es arrepentirte de tus pecados, someterse a Él, someterse a los pastores de una iglesia saludable para la gloria de Él. Porque Jesús dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. Nosotros, mi persona, el pastor Ángel, estamos siguiendo el mismo mandato, apacienta mis ovejas. Y Jesús te está dando la oportunidad acá para arrepentirte. Arrepentir de tus pecados en frente del Padre. Porque tú no te puedes salvar a ti mismo. Entonces Él envió a su Hijo para cumplir esa ley. Por ti, morir en esa cruz, por ti. Para que Él pueda decir, sígame. Porque cada uno de ustedes necesitan perfección para estar en el reino de Dios. Y solamente podemos lograr esa perfección a través de Cristo. Entonces, sométate para la gloria de Dios. Y yo espero que el Espíritu Santo haga a Jesús precioso en su vida. Señor, gracias por tu fidelidad. Perdónanos por nuestros pecados. Ayúdanos para ver la maravilla de Cristo. Como ovejas, Señor, ayúdanos para someternos a pastores bíblicos, no perfectos, bíblicos, que desean tu santidad. Ayuda a los pastores para entender y tener en mente la gran responsabilidad de apacentar tus ovejas, y que nosotros podemos recordar que ninguno de nosotros, ningún pastor en este mundo, en toda la historia, pagó por una oveja. Todo fue pagado por Cristo. Guíanos, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.